La materia en la naturaleza se presenta de tres maneras básicamente. Habíamos visto que en estado sólido, en estado líquido y a la vez en estado gaseoso. Y esos tres estados se diferencian a la distancia que puede existir, ya sea entre las moléculas o átomos que la conforman, o la energía que llevan, ¿no?, con ellas. Entonces, si estudiamos o vemos a una materia en estado sólido, vamos a observar que sus partículas van a estar muy juntas, es decir, comprimidas y con un movimiento casi nulo, ¿no?, comparadas con la de un líquido, donde observamos que estas moléculas o estas partículas están como un poco más sueltas, no tienen un poco más de libertad para poder tener cierto movimiento, pero sin embargo todavía se encuentran muy juntas a otras. Pero cuando observamos el estado gaseoso, ¿no?, vamos a ver que estas partículas o estas moléculas se encuentran muy separadas una de otra. Es más, cada vez estas quieren separarse más y más. Entonces, ¿qué es un estado gaseoso? Es cuando las moléculas tratan de estar lo más separados unas a otras y a la vez tienen movimiento. Ahora, este movimiento de las partículas de estado gaseoso suele ser caótico y desordenado, es decir, van a moverse en distintas direcciones, ¿no?, cada vez, como les dije, separándose más y más. Entonces, ahora nos tocaría ver la parte de gases, pero para nuestro estudio los gases se pueden dividir en dos: los gases ideales y los gases reales. Nos importaría a nosotros ver cómo se comporta un gas ideal, ¿no?, para después comprender, ¿no?, cómo es que se comporta un gas real. Ahora, un gas ideal, ¿no?, se supone que las condiciones van a ser las propicias para que estas partículas que están conformando el estado gaseoso puedan tener un desenvolvimiento estándar. Observa, gases ideales. Como sabemos, todo gas obviamente es materia, está conformado de moléculas y de átomos. Entonces, como al ser materia va a tener que tener una determinada masa. ¿Ok? Habíamos visto que el Sistema Internacional mide, o mejor dicho, indica que la cantidad de sustancia, ¿no?, debe ser medida en moles. Por eso vamos a utilizar la unidad de moles para medir la cantidad de sustancia de nuestro gas. Al ser materia, ¿no?, es decir, tener una masa, tiene que tener un volumen. Entonces, esta va a tener esa característica. Nuestro gas va a tender a siempre ocupar un volumen. En este caso, un volumen muy grande, porque estamos hablando de un estado gaseoso en donde las moléculas tratan de ocupar el mayor espacio posible. Muy bien, dentro de las características de los gases ideales, podemos decir que un gas ideal, ¿no?, siempre puede ser comprimido, es decir, puede ser compresible. Es decir, que mientras un gas esté ocupando un mayor espacio, mediante una fuerza, puede hacer que esas moléculas se vayan juntando poco a poco hasta que ocupen un menor volumen, ¿no? A ese proceso, ¿no?, de disminución del volumen se llama compresibilidad. Entonces, los gases ideales son compresibles, ¿no? ¿Por qué? Porque así como sus moléculas tratan de estar separadas, ¿no?, mediante una fuerza externa, puede hacer que estas moléculas se puedan juntar, ¿no?, mediante esta propiedad que tienen los gases ideales, la compresibilidad. Otra propiedad de los gases ideales es que tienen, por decirlo así, habíamos visto, son compresibles, y al ser compresibles, es decir, su masa va a tratar de ocupar un mayor espacio, ¿no? Habíamos visto que la densidad para nosotros es la relación entre masa y volumen. Entonces, si ocupa un mayor volumen, ¿no?, y sigo teniendo la misma masa, quiere decir que la densidad cada vez se va a hacer menor. Es decir, de los tres estados de la materia, tanto sólido, líquido y gaseoso, el estado gaseoso es aquel que presenta una menor densidad. Entonces, estos tienen densidades bajas. He visto que tienen densidades bajas ya que tratan de ocupar el mayor espacio posible. Entonces, tenemos dos propiedades en este momento: son compresibles, tienen densidades bajas, ¿no? Y otra vendría a ser que estos gases, ¿no?, tienen a sus moléculas totalmente separadas, tienen movimiento caótico, ¿no?, y ese movimiento caótico indica que estas partículas tienen mucha energía, ¿no?
su energía, ¿no? En este caso la energía que relaciona al movimiento, es energía cinética alta también, ¿no? Energía cinética alta, porque va a ser esta energía la que le permita tener ese movimiento caótico, ¿no? Frente ya sea a un gas que se encuentre en algún recipiente, ¿no? O esté confinado en algún sitio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al tener un gas, ¿no? Imaginemos que tenemos un gas aquí, este gas, habíamos dicho, es compresible, tiene bajas densidades e incluso tiene alta energía cinética. La energía cinética no la podemos ver como la cantidad de movimiento que tienen estas partículas, ¿no? Al tener una alta energía cinética, lo que va a ocurrir es que estas moléculas van a querer estar en movimiento todo el momento y van a querer expandirse de la mejor manera. Al poder expandirse, obviamente, el gas se va a encontrar pues, encerrado y en un recipiente. Pero ¿qué ocurre? Estos gases no solamente van a chocar entre ellos, ¿no? Sino van a empezar a chocar también con las paredes del recipiente donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, si este ambiente, ¿no? Donde nos encontramos fuera o estuviera lleno de gas, el gas, ¿no? Las partículas de gas, muy aparte, están chocando entre ellas, estarían chocando con las paredes de todo el recipiente, ¿no? Tratando de poder escapar. Y si yo hiciera un orificio, ¿no? Por alguna de las paredes, lo más seguro es que esos gases, al querer escapar, van a tener que salir por ese orificio, ¿no? Gracias a su alta energía cinética. Habíamos visto entonces que los gases, ¿no? Presentan masas, ¿no? Porque son materia. ¿Y cómo representamos, ¿no? La masa? Mediante el número de moles. Número de moles. ¿Qué era el número de moles? ¿Recuerdan? Era la cantidad o la unidad, ¿no? Con la cual nosotros debemos medir la cantidad de sustancia, ¿no? En la parte de unidades químicas habíamos visto que si yo tenía este gas, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo este gas hidrógeno, ¿cuánto vale su peso molecular? Su peso molecular vale 2, ¿no? Este va a ser su peso molecular, pero su peso molecular del hidrógeno valdría 2. Pero ¿cuánto valdría una mol de este gas? Una mol de gas nitrógeno para mí valía este peso molecular, pero expresado en gramos, es decir, 2 gramos. ¿Qué sería lo mismo decir? El número de moles pesa 2 gramos, es decir, una mol. Para una mol, el peso de la sustancia es 2 gramos. Y ahí tengo la relación entre el número de moles y la masa, ¿no? Vamos a colocar una expresión matemática la cual nos permita transformar el número de moles a masas. Entonces, para nosotros, el número de moles, que es representado en la letra N, va a ser igual a la masa, y vamos a poner sustancia A de la masa A sobre el peso molecular, en este caso también de la sustancia A. Y esta expresión es la que nos va a permitir hacer la transformación, ¿no? En algunos casos, cuando me den masas y quiero transformarlo en moles, porque nosotros debemos trabajar con esta unidad de número de moles según el sistema internacional, ¿no? Número de moles para todos los gases. Ahora, habíamos visto también que los gases, ¿no? Al tener una determinada masa tienen que ocupar un volumen, ¿no? ¿Y quién mejor un gas para ocupar el mayor, ¿no? espacio posible del recipiente donde los confiere? Por tanto, como dije, si acá en este ambiente hubiera un gas, este gas tengo por seguro que ya va a estar distribuido en todo el ambiente, no va a dejar ni un solo espacio donde no exista gas. ¿Por qué? Porque van a tener que ocupar el mayor volumen posible, ¿no? Volumen. Ellos quieren ocupar el mayor volumen posible, ¿no? Si está dentro de un recipiente de 50 litros, el gas va a querer ocupar esos 50 litros. Si está en un recipiente que tiene una capacidad de 20 centímetros cúbicos, va a ocupar toda la capacidad de esos 20 centímetros cúbicos, ¿ok? Si tiene que ocupar un volumen de 1000 mililitros, va a ocupar el volumen de esos 1000 mililitros. ¿Por qué? Porque un gas siempre quiere ocupar todo su espacio, ¿no? Debido a su energía cinética alta, tiene amplio movimiento. Entonces, el volumen de un gas, ¿no? Se puede medir ya sea en centímetros cúbicos, ¿no?
en milímetros o en litros. Por decirlo así, si tengo un litro, sabemos que en un litro existen 1000 mililitros, ¿ok? Y dentro de un centímetro, y en un mililitro, ¿no? Por cada mililitro también hay un centímetro cúbico. Entonces, también contendrá 1000 centímetros cúbicos, que es la equivalencia. Entonces, puedo tener ya sea un gas en litros, mililitros o centímetros cúbicos. Es lo mismo para nosotros. Eso debería ser el volumen del gas, ¿no? Vamos a hacer el esquema. Vamos a suponer que tengo un tanque. Ahí está el tanque. Vamos a suponer que acá existe gas oxígeno. En todo el tanque hay gas oxígeno. Ahí está el gas oxígeno. Y me va a decir que el tanque tiene una capacidad de 20 litros. Hay que expresarlo en centímetros cúbicos. Entonces, si quiero llevarlo a centímetros cúbicos, puedo decir, ¿no? Tengo 20 litros. Y digo, ¿no? En un litro tengo 1000 centímetros cúbicos. Entonces, litro por igual, y me quedan los 20.000 centímetros cúbicos, ¿ok? Y esa vendría a ser la equivalencia en centímetros cúbicos de este tanque que tiene capacidad de 20 litros. Muy bien, pasamos a ver el punto 3. Como estas moléculas del estado gaseoso suelen, ¿no? Como le dije, tener un movimiento, ¿no? Incluso este movimiento implica choque entre ellas, ¿no? Recuerden que cuando una molécula choca o de repente cualquier otra partícula choca, de repente roza, el constante rozamiento entre ellas produce un cierto calor, es decir, una transferencia calorífica, es una transferencia de energía. Esta transferencia de energía, ¿no? Nosotros la conocemos como el calor. Y como todas estas moléculas tienen bastante energía, constantemente van a estar chocando. Y no solamente entre ellas, obviamente también con las paredes del sistema. Lo que ocurre es que se va a generar una cierta temperatura entre ellas, lo que implica una cantidad de calor o una medida que mida esa cantidad de choques o la cantidad de movimiento que puede tener una sustancia, ¿no? Entonces vamos a lo que es la temperatura. ¿No? La temperatura, ¿no? Es lo que va a ver el grado de desorden que tienen estas moléculas, ¿no? Pues estas moléculas, como dije, al chocar producen un rozamiento, y ese rozamiento produce una transferencia calorífica entre ellas, ¿no? La cual se expresa con la temperatura. Entonces, en la temperatura conocemos dos escalas, ¿no? Dos escalas principales, dos escalas básicas, ¿no? Las cuales, ¿no? Nosotros tenemos que conocer. Y van a ser la escala Celsius, ¿no? La escala Celsius y nuestra escala Kelvin. ¿Ok? Nosotros cuando utilicemos, ¿no? Cuando vayamos a los ejercicios, vamos a tener que utilizar las unidades de Kelvin. ¿Por qué? Porque el sistema internacional es lo que nos pide, debe medirse en Kelvin. Y Celsius, ¿no? Tenemos que conocer su equivalencia. Para llevar de Kelvin a Celsius, simplemente hay que sumarle 273 grados, ¿no? Ahí está nuestra equivalencia, hay que sumarle 273 grados. Ahí está. Entonces, si tenemos, ¿no? Por ejemplo, una temperatura de 25 grados Celsius, ¿no? Y quiero llevarlo a Kelvin, ¿no? Aplicaré nuestra expresión que tenemos arriba. Por tanto, Kelvin para nosotros irá los 25 grados más los 273. Y aquí Kelvin tendré 298 grados Kelvin. Y ese es el dato que a mí me sirve porque estoy trabajando con las unidades del sistema internacional. Bien, como cuarto punto tenemos lo que es la presión. En la presión
¿no? La podemos indicar de esta manera. Como tenemos a nuestras moléculas, ¿no?, chocando unas con otras, ¿no?, y hemos mencionado que chocan entre ellas, también van a chocar con las paredes del recipiente. Al chocar con las paredes del recipiente se produce una fuerza, ¿no? Esta fuerza, ¿no?, se va a dar sobre una determinada área. En todo caso, esa área va a ser todas las paredes del recipiente, es decir, toda la superficie interna que tiene el recipiente, porque es justamente ahí donde se producen los choques. A esa fuerza sobre una determinada área, ¿no?, en las cuales en este caso ya hemos dicho que son la superficie interna del recipiente, a esa fuerza sobre una determinada área se le conoce como presión, ¿no?, porque el gas está presionando, es decir, desde adentro hacia afuera, ¿no?, a nuestro recipiente. Y la presión se puede indicar de dos formas, ya sea mediante las unidades de atmósferas o las unidades de milímetros de mercurio, ¿no? Son dos unidades las cuales yo puedo medir la presión, hay más, pero estas son las que vamos a utilizar, ¿no?, en esta parte. Por ejemplo, si digo una atmósfera, ¿a cuántos milímetros de mercurio equilibrará? Será a 760 milímetros de mercurio. Esa es la equivalencia, ¿no?, entre atmósferas y los milímetros de mercurio. Ahí está su equivalencia. Entonces, si a mí me dijeran, si tienes 5 atmósferas, quiero llevarlas o transformarlas a milímetros de mercurio. Entonces podemos hacer una letra simple, ¿no?, o por el método factor unitario, ¿no?, decimos, por tanto, 5 atmósferas tendré una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y ahí solamente hay que hacer la operación. 35 será 3800 milímetros de mercurio, ¿no?, porque las atmósferas con atmósferas se van a cancelar. Y ahí tenemos, ¿no?, cómo transformar, ¿no?, las unidades de presión, temperatura, lo que era volumen, y lo que son número de moles, ¿no? Tenemos las equivalencias que vamos a utilizar en cada uno, ¿no?, de las variables, ¿no?, que involucran a todo un gas. Ahora, imagínate, si yo tuviera, ¿no?, un cierto gas en un determinado volumen, ¿no?, si yo tratara de reducir ese volumen que tiene, lo que voy a hacer es que estas moléculas tengan menos espacio, en las cuales ellas puedan tener su movimiento. Al tener menos espacio, es decir, estoy aumentando la presión, es decir, disminuyendo, ¿ok?, disminuyendo el volumen. Al disminuir el volumen, estas tienen más choques entre ellas. Entonces, al tener más choques entre ellas, quiere decir que el volumen va a tener que ascender. Recuerda, si disminuyo el volumen de un gas, va a haber menos espacio. Quiere decir que los choques entre ellas va a ser más frecuente, es decir, se va a dar con mayor cantidad, por lo que ocurrirá un aumento de la temperatura. Si aumento la temperatura, quiere decir que estas partículas van a tener mayor energía para poder moverse, lo que implicaría también una mayor cantidad de choques en la superficie interna del recipiente, lo que produciría también un aumento de presión. Entonces, al disminuir el volumen, tengo un aumento de presión y tengo un aumento de temperatura. Lo que ocurriría al contrario, si disminuyo, como he dicho, si de un menor volumen le doy más espacio a mis moléculas del gas, la presión va a disminuir y la temperatura también va a tener que disminuir. Estas 4 variables se juntan en una sola expresión, que es llamada, ¿no?, la ecuación de estado de los gases ideales, ¿no?, de los gases ideales, porque estamos estudiando los gases ideales. La ecuación de estado combina estas variables, ¿ok?, y las combina de esta manera: presión por el volumen debe ser igual, ¿no?,
Ahí está. Presión por el volumen debe ser igual al número de moles por la temperatura. Pero ahí estamos solamente viendo de manera proporcional, ¿no? Si te digo, si disminuye el volumen, ¿no? Disminuye el volumen que ocurre la presión, va a aumentar, ¿no? Y lo mismo ocurrirá con la temperatura. Si disminuye el volumen, ¿no? La temperatura va a ser mucho mayor, ¿no? Y la cual le voy a aumentar una constante, ¿no? Que es conocida como la constante, ¿no? De estado. Esta es la constante de estado de los gases ideales. Constante de estado de los gases ideales. Ahora sí es una expresión matemática, la cual aquí en valores numéricos, ¿no? Y puedo obtener así ya sea una de las variables, ¿no? Dependiendo de las otras. Recuerda, cuando hay un cambio ya sea de presión, el volumen o la temperatura o el número de moles también tendrá que cambiar, ¿no? Se va a ver afectado porque todas están relacionadas ya sea proporcional o indirectamente. ¿Qué valor tiene la constante del estado de los gases ideales? Tiene este valor. Ahí está. Ese es el valor de la constante de los gases ideales. Ahora bien, recuerda, cuando cambia la presión, ¿no? Se van a ver afectadas las demás variables, porque cada una depende de la otra. Por ejemplo, ¿no? Se recuerda, si aumentaba la temperatura, ¿no? ¿Qué ocurriría con el volumen? ¿No? Si aumenta la temperatura, quiere decir que el volumen también va a querer aumentar, ¿no? Y lo que va a ocurrir con la presión también aumentará de la misma forma. Y en el caso de moles, si aumenta la cantidad de moléculas, ¿no? Es decir, van a haber más moléculas sobre un mismo espacio, va a haber un aumento de temperatura, ¿no? El volumen también se va a ver afectado y a la vez también la presión. Ahora, ya conociendo lo que son estados de un gas, ¿no? Los 4 estados de un gas, vamos a ver lo que son los procesos termodinámicos. Procesos termodinámicos. ¿No? Voy a acá colocar, ¿no? Un gas, ¿no? Un gas desconocido, un gas X, ¿no? Con una determinada cantidad de moles, es decir, número de moles. Ahí está, el gas. Ahora, voy a contenerle sus condiciones de estado, quiere decir, puede tener una presión, puede tener una temperatura y a la vez puede tener, ¿qué cosa? Un volumen. Ahí está. Tengo mis 4 condiciones: presión, temperatura, volumen y número de moles, es decir, cantidad de sustancia que tengo de gas. Y voy a aplicar mi ecuación de estado para los gases ideales. Y voy a aplicar así: presión por volumen debe ser igual a R N T. Ahí está, mi ecuación de estado para este gas, con sus respectivas condiciones. Pero lo que voy a hacer ahora es cambiar esas condiciones. ¿Ok? Voy a hacer un cambio de estado. Es decir, un cambio de estado implica la variación de estas condiciones. Pero voy a asumir que este gas, ¿no? Cuando cambia de estado, no hay fuga y menos ingreso del gas. Por tanto, la cantidad de gas voy a hacer que permanezca constante. Entonces va a seguir siendo N. La cantidad de gas sigue siendo N. Es la misma cantidad de gas que tengo. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer un cambio de presión, voy a hacer un cambio de temperatura y voy a hacer un cambio de volumen. Entonces, para diferenciarlos voy a colocar presión en el estado 1,
temperatura en el estado 1, volumen en el estado 1. Y recuerda que el número de moles o la cantidad de gas que tengo no va a variar, porque no hay ni fuga ni ingreso del gas. Lo único que he hecho es cambiar los estados. Presión 2, temperatura 2 y volumen 2. Entonces acá quedaría presión 1, volumen 1 y temperatura 1. ¿Y cómo quedaría? Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar los estados que tengo, ¿no?, para estas condiciones. Es decir, presión 2 por volumen 2 va a tener que ser igual a R, T y N. Pero recuerda que T también está en un estado 2. Ahora mira, lo que ocurre es que tenemos mis dos estados. Recuerda que tenemos nuestra constante, que para ambos casos es la misma, y tenemos la cantidad de sustancia, que también para ambos casos es la misma. Entonces voy a despejar, ¿no?, el R, el Rn, y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Es decir, ¿cómo me va a quedar aquí? R por N me va a quedar presión 1, volumen 1, sobre temperatura 1. Y acá me va a quedar lo mismo. Presión 2, volumen 2. Si bajo a este dividir, temperatura 2 y me queda R por N. Observa que la constante, al multiplicarse por la cantidad de gas que tengo, es la misma que la que tengo aquí. ¿Por qué? Porque obviamente las constantes en ambos casos son iguales. Incluso la cantidad de sustancia también son iguales. Entonces, esto es constante y esto es constante. Lo que yo voy a hacer entonces ahora es igualar estas dos expresiones, ¿no? Y si yo las igualo, ¿no?, me voy a quedar con esta expresión, ¿no? Mi ecuación de estado para un proceso termodinámico, donde la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2 y temperatura 2. Siendo un proceso en el cual la cantidad de sustancia permanezca constante, ¿no? Los tres estados: presión, volumen y temperatura. Ahora, procesos termodinámicos, ¿no?, son tres procesos termodinámicos que obedecen, el primero, a la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que todo proceso termodinámico en el cual la temperatura permanezca constante o permanezca invariable. Número 2, proceso, ¿no?, termodinámico que obedece a la ley de Charles, donde la presión debe permanecer constante, es decir, invariable en todo proceso. Y la ley de Gay-Lussac, donde me dicen que el volumen debe ser constante en todo el proceso, es decir, no debe variar, debe ser invariable. Lo que ocurre es esto, que cuando sea un proceso, ¿no?, según la ley de Boyle, el proceso se considera isotérmico. Cuando obedece a la ley de Charles para la presión, se considera un proceso isobárico. Y para un proceso, ¿no?, en el desarrollo de la ley de Gay-Lussac, donde el volumen es constante, se considera un proceso isocórico. ¿Ok? Proceso isotérmico, isobárico e isocórico. Si considero un proceso isotérmico, quiere decir que tanto la temperatura 1 como la temperatura 2 es constante, es decir, no han variado, por tanto son iguales. En la expresión general, estos dos términos se cancelarían, quedándonos que la expresión 1 por volumen 1 debe ser igual a presión 2 por el volumen 2. ¿Ok? Ese es
sería la expresión para un proceso isotérmico. Para un proceso isobárico, la presión es constante, por tanto, presión 1 con presión 2 se cancelaría, quedándonos como expresión volumen 1 sobre temperatura 1 tiene que ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Cancelando las presiones, ¿no? Y de la misma manera, para un proceso isotórico, donde el volumen permanece constante según la ley de Gay-Lussac, el volumen se cancelaría, es decir, volumen 1 con volumen 2 se cancela y me queda presión 1 con presión 2. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y ahí tenemos nuestros tres procesos, ¿no?, termodinámicos, según cada una de las leyes, ¿no?, sus respectivos nombres: isotérmico, isobárico e isocórico, la ecuación general de un proceso isotérmico, ¿no?, el cual acá queda demostrado, lo que vendría a ser, ¿no?, todo lo que es respecto a los gases. Bien, acá tenemos una serie de problemas donde podemos observar, ¿no?, la ecuación de estado tanto para los gases ideales o como para un proceso termodinámico. Lo ideal sería reconocer cada una de las variables, ¿no?, de los estados que tiene nuestro sistema. Por ejemplo, me dicen, según el esquema, calcular la presión, ¿no?, del sistema, en este caso graficado. Tenemos un balón de gas, ¿no?, en este caso con gas nitrógeno, el cual se encuentra a una determinada temperatura. ¿Temperatura por qué? Porque me dicen grados Celsius. Esta va a ser mi temperatura. Me dicen 82 litros, para nosotros eso va a ser nuestro volumen, ¿no?, unidades de volumen. Y las 5 moles, nuestras unidades de cantidad de sustancia. Ahora, me piden calcular la presión del sistema. Quiere decir que la presión será nuestra incógnita. Muy bien. Recuerda que nosotros tenemos una ecuación de estado, donde la presión por el volumen debe ser igual a nuestra constante por nuestra temperatura y por el número de moles, ¿no? Esta para nosotros va a ser nuestra constante de estado de los gases ideales. Bien, ahora vamos a reemplazar, ¿no?, cada una de estas variables, pero con sus respectivas unidades. En este caso, presión viene a ser nuestra incógnita. Tenemos ahora el volumen, que vendría a ser 82 litros, ¿no?, 82 litros. Ahora voy a colocar la constante de ecuación, ¿no?, de estado, que sería 0,082, va a ser atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Voy a multiplicar ahora el número de moles, que vendría a ser 5 moles, ¿no?, pero voy a empezar mejor primero la temperatura, ¿no? Si me dicen que son 127 grados Celsius y los quiero llevar a Kelvin, le voy a sumar 273, quedándonos 400 Kelvin, ¿no? Y el número de moles para nosotros van a ser 5 moles. Muy bien, teniendo las 5 moles, procedo a hacer, ¿no?, la parte matemática. Voy a cancelar Kelvin con Kelvin, litros con litros, quedándonos, mira, si saco la presión, ¿no?, voy a despejar la presión, 82 me queda 0,001. Acá me va a quedar por 400 y por 5, ¿no? Acá hay un 100, quiere decir que esta coma, recuerda que las unidades que me quedan son atmósferas, ¿no? La presión, ¿no?, si tengo dos ceros, me va a quedar 0,01, ¿no?, por 4 y por 5 atmósferas. Acá tenemos 4 por 5, 20, 20 por 0,1 va a ser 2. Nuestra presión sería de 2 atmósferas para este sistema, ¿no? Hemos reconocido nuestras variables, hemos reemplazado en la ecuación de estado, ¿no?, y hemos resuelto la parte algebraica. Ahora dice, problema número 2, dice, según el sistema, ¿cuál será la capacidad del recipiente? ¿Ok?
Observa que acá tengo unidades de presión, acá tengo mis unidades de temperatura y acá tengo unidades de masa. Recuerda que yo debo llevarlo a las unidades en las cuales deben estar, ¿no?, correctamente para la ecuación de estado. Por ejemplo, para presión no hay ningún problema porque la presión es 0.82 atmósferas. La temperatura, recuerda que tengo que llevarlo a Kelvin. Si a 27 le sumo 273, me va a quedar 300 Kelvin. Masa, tengo 32 gramos, pero yo debo llevarlo a moles. Recuerda que el número de moles se calcula la masa, 32, sobre su peso molecular. Y el peso molecular del oxígeno gaseoso es 32. Por tanto, tengo una mol. Teniendo ya estos datos, puedo llevarlos a mi ecuación de estado. Mi ecuación de estado va a ser presión por volumen, la constante por M y por N. Ahora, ¿cuánto valía la presión? 0.082. 0.082 por el volumen, que vendría a ser la capacidad del recipiente. Mi constante, 0.082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. La temperatura, nuestra temperatura sería los 300 Kelvin. Y el número de moles, en este caso sería una mol. Una mol. Y ahora voy a proceder a cancelar. Mol con mol se van, Kelvin con Kelvin. Acá las atmósferas con las atmósferas se cancelarían y me quedaría, ¿no?, 0.72 atmósferas se cancelarían y me quedaría solo con la unidad de litros. Despejando, volumen 0.82 entre 0.82 me queda 0.1. Al quedarme 0.1 por 1 no se vería afectado, y 0.1 por 300, ¿no?, mi volumen sería de 30 litros, ¿no? Efectuando toda la operación, volumen o la capacidad, que en este caso viene a ser el volumen, ¿no?, mi capacidad, ese volumen vendría a ser de 30 litros. Muy bien, problema número 3 dice, según el proceso, ¿cuál será la presión final? Mira, me da la condición inicial. Una condición inicial y tengo una condición final. ¿No? Recuerda que para un proceso termodinámico la expresión era presión 1 por volumen 1, temperatura 1, que es igual a mi presión 2 por mi volumen 2 por mi temperatura 2. Y ahora vamos a proceder a reemplazar. Mi presión 1, ¿cuánto vale? 5, ¿no? 5. Lo ideal es que las unidades estén iguales. Si pongo 5 milímetros de mercurio, la presión 2 debe ser también milímetros de mercurio. Mira, el volumen es 20 litros en el inicial. 20 litros. Quiere decir que en mi volumen final, ¿cuánto será? También será que será en litros sobre, ¿no?, mi temperatura en Kelvin. Recuerda, siempre en Kelvin, 200 Kelvin. Y ahora voy a poder reemplazar en el otro lado. Tengo mi presión 2, que es la temperatura, la presión final, por mi volumen 2, que vendría a ser mi volumen final, 10 litros, sobre la temperatura final en Kelvin, es decir, mi temperatura 2, 150 Kelvin. Y ahora procedo a cancelar las unidades. Mira, Kelvin con Kelvin, litros con litros. 0 con 0, 0 con
0. Ahora, me va a quedar, voy a despejar la presión 2. Presión 2. Acá puedo hacer este ejercicio, mira. Quinta, me queda 4. Acá tengo el 2. 15 por 2 saldría 30. Y 30 entre 4 para nosotros es 7.5, ¿no? 30 entre 4, 7.5. ¿Pero qué unidades? Milímetros de mercurio, ¿no? Porque esas son las unidades con las cuales trabajé inicialmente. Ahora dice, según el esquema, ¿no? Calcula la temperatura, pero en grados Celsius. Acá me da la temperatura en Kelvin. Yo voy a dar esta temperatura en un inicio, voy a calcular en Kelvin, pero después la voy a someter, ¿no? Para poder transformarla a Celsius. Recuerda, mira, en el gráfico me dicen que es un proceso isocórico, y que era un proceso isocórico, el cual, ¿no? El volumen permanecía constante. Quiere decir que si acá la capacidad es de 20 litros, la capacidad en el estado 2 también debe ser de 20 litros. Y si los volúmenes son iguales, la expresión quedaría de esta manera. Recuerda, los volúmenes se van a cancelar. Me queda la presión 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a mi presión 2 sobre mi temperatura 2. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a reemplazar primero las presiones. Presión 1, sobre mi temperatura 1, 300 Kelvin. Ahora tengo presión 2, 3 atmósferas. Sobre, bueno, en este caso me piden la temperatura T, que para nosotros vendría a ser como la temperatura 2. ¿Esto cuánto resultaría? Recuerda que atmósferas con atmósferas se cancelan y me queda temperatura 2 es igual a 900 Kelvin. Pero recuerda que me piden esta temperatura en grados Celsius. La temperatura en Celsius van a ser estos 900 menos 273. Y eso sería para nosotros 627 grados Celsius.